pa' que no se diga más. Sí, amigos, de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. No salió al aire eso, claro que no, Karina. Chale, Alex. Mira, ya. Amigos, estamos en No se diga más a través de Rumba 98.5. Recordándoles una vez más nuestras redes sociales. No se diga más RD en Twitter y No se diga más radio en Instagram. También recordándoles que pueden seguir en video nuestra interacción en cabina en vivo a través de la página web de la estación www.rumba985fm.com. Mire, ya tenemos con nosotros a Vianney Matos. Vianney es asesora nacional de educación de la organización World Vision de República Dominicana y la hemos invitado hoy a propósito de un estudio que ellos han presentado, según el cual el principal hallazgo que se ha divulgado es que el 83.4% de los hogares dominicanos no puede pagar internet para la educación virtual. Un tema que evidentemente está en el timing perfecto, precisamente en el momento en que estamos discutiendo si es o no adecuado que los niños vuelvan a las clases presenciales o, como dice la ADP, mantenerse con clases virtuales. Muy buenas noches, Vianney. Gracias por atender a nuestra invitación. Bienvenida a No se diga más. Muy buenas noches. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan. Bueno, usted lo ha dicho, mi nombre es Vianney Matos y trabajo para World Vision. Quisiera antes que todo presentar nuestra organización. World Vision es una ONG de carácter internacional que está en más de 99 países y en República Dominicana está desde 1989 trabajando en favor de lo que es la protección y la educación de la niñez dominicana, especialmente en las zonas más vulnerables de nuestro país. Muy bien, entonces este hallazgo del estudio que habla de que el 83.4% de los hogares de República Dominicana no tienen acceso a internet para la educación virtual, ¿tiene que ver con el aspecto económico o con el aspecto de la conectividad? Tiene que ver, el dato precisamente tiene que ver con el aspecto económico. Nosotros hicimos, estábamos en lo que era la educación, durante la pandemia, estábamos en la educación a distancia. Hicimos una encuesta, la encuesta se llama La percepción de las familias sobre lo que es la educación a distancia y en esta encuesta vimos que un 40.8% de la población total, un 40.8% no tiene acceso a internet, o sea, no tiene internet. Entonces a esa cantidad se le preguntó la razón y un 83.4% entonces respondió que la razón por la que no tiene internet es porque no puede pagar. Bien, ¿qué otros elementos ustedes tomaron en cuenta para realizar esta encuesta sobre la educación a distancia y la opinión de las familias? Bueno, la encuesta estaba dirigida específicamente a conocer las situaciones por las cuales se estaban presentando los desafíos en cuanto a lo que era la educación a distancia. O sea que además de lo que fue el tema del internet, también la encuesta tiene que ver con el tema de los aprendizajes, cómo estaban llegando, también tenía que ver con el apoyo educativo que tenían estos estudiantes en casa, tenía que ver con el tema de protección infantil. La encuesta abarcaba diferentes aspectos. En ese momento también nos decían si las personas estaban de acuerdo o no con que la educación fuera presencial o que fuera semipresencial, cómo esperaban los padres que fuera la educación en ese momento a raíz de la crisis sanitaria por la que estamos pasando. Y en ese momento, precisamente con el tema de si estaban de acuerdo o no con las clases presenciales, ¿podrías darnos cuál fue el hallazgo en ese sentido? Que era un momento, sí, para contextualizarlo, era un momento en el que precisamente había una situación mucho más crítica que la de ahora, ¿no? Sí, así es. En ese momento, el 48.1% prefirió la educación semipresencial y un 10% la presencial. En total, un 58.3% abogaron para que las escuelas estuvieran abiertas. O sea, esa fue su respuesta, un 58.3% para que las escuelas abrieran.
Ok, entonces si traspolamos eso hasta ahora, aquí siendo para nada científico, ¿verdad? O sea, A priori. sí, podríamos decir que si eso ocurría en ese momento en el que la situación era mucho más crítica, había mucho más, muchas más preocupaciones en el tema de la letalidad y de la gravedad de los síntomas, yo me imagino que ese 50 y tanto en este momento podrá ser mucho más alto. Efectivamente. Y luego de eso se publicaron más estudios sobre el Banco Mundial, UNICEF, que alertaban sobre la situación que había con respecto al tema de los aprendizajes, o sea, que los niños no estaban aprendiendo lo suficiente, los que estaban recibiendo la educación, porque una gran parte de los estudiantes pues se estaba quedando fuera. Lamentablemente, muchos estudiantes no tuvieron ningún tipo de acceso a la educación cuando la educación estaba a distancia, lo cual hace que se violente un derecho, que es el derecho a la educación para ellos. Correcto. Bien, y aparte del tema del acceso a Internet, también los aparatos electrónicos, ¿los padres reflejaron algún tipo de preocupación o limitantes a la hora de tener los aparatos electrónicos para que los niños pudieran recibir la docencia? Sí, en ese momento todavía no habíamos tenido de manera masiva lo que era la entrega de las tablets que hizo el Ministerio de Educación. Había algunas personas, que algunas familias que lo tenían, pero la mayoría no tenían todavía. Y ciertamente dentro de los desafíos con respecto al Internet estaba el acceso porque no tenían, o sea, cómo pagar un Internet, sea residencial. Lo que más tenían eran los paqueticos de los celulares, que no alcanza para mucho, pero también ellos mencionaron el tema de la falta de dispositivos y hasta el tema de la falta de energía eléctrica para poder conectar. Pero fíjate que me llama la atención en esa parte de los dispositivos, que el informe revela que una de las razones por las que no están de acuerdo con este tema de la educación virtual era que solamente el 2% solo utiliza un celular. Sí. Para esa posible conexión. Y me parece un número sumamente pequeño si lo comparamos con la cantidad de equipos móviles que están en manos de los dominicanos. Se habla incluso de que el promedio es de más de uno por persona en el país. ¿Tienes idea de por dónde viene ese número tan chiquito en ese aspecto? Sí, lo que pasa fue que los números, o sea, las preguntas estaban como enlazadas. Entonces, primero te preguntan, ¿tienes acceso a Internet? Entonces, por ejemplo, si un 40% dijo, sí, yo tengo acceso, entonces ese 40% le preguntábamos, ¿y cómo accedes? O sea, ¿por el teléfono o por qué medio? Entonces, como que una pregunta se enlaza a la otra y tal vez por eso encuentras que el porcentaje fue mínimo. Habría que desglosar el detalle de la encuesta. Claro, porque entonces no termina siendo un 2% de la población total, sino un 2% de una cantidad porcentual. Exacto. Que dio una respuesta a una pregunta. Así es, efectivamente. Mencionabas que uno de los principales aspectos que también arrojó esta encuesta es que los niños no aprendieron el contenido, no estaban aprendiendo el contenido. Así lo reflejaron sus padres y madres a través de esta encuesta. ¿Y cuáles otras preocupaciones ustedes pudieron detectar? Sí, bueno, el año pasado recientemente hicimos la encuesta, lanzamos también una publicación en el periódico que decía que el 63.5% de los padres y madres decía que estaban preocupados porque sus hijos no estaban aprendiendo. Entonces, ¿cuáles fueron las situaciones? Bueno, la falta de un acompañamiento en casa, porque papá y mamá, la mayoría trabajaban, ya se estaban abriendo los lugares de trabajo. Bueno, en principio todos estábamos encerrados, pero llegó un momento donde ya los padres estaban yendo a trabajar y los niños se estaban quedando solos. Entonces vimos situaciones como esa, que no tenían quien les apoyara en la casa. Vimos situaciones como la falta de aparatos, precisamente, por ejemplo, una televisión. Vimos hogares de los más vulnerables que ni siquiera tenían que llegamos a ver televisión todavía como que no le llegaba la señal, no había forma. Entonces, además de eso, o sea, fueron múltiples situaciones que tenían que ver con que los aprendizajes no estaban llegando, ni ellos tenían
cómo conectarse. Tampoco los cuadernillos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación debía entregar, no llegaban en su momento y por eso ellos no podían acceder. Algunos no tenían comunicación con los maestros, más que vía por WhatsApp algunos, pero el celular era del papá o la mamá y había que esperar que ellos llegaran. O sea, muchas situaciones vimos, pero sobre todo nos llamaba la atención que los niños están más expuestos cuando están en casa, si los padres no están. Por ejemplo, yo digo que el lugar más seguro y más estable donde pueden estar nuestros niños mientras papá y mamá están ocupados es la escuela. Es la escuela porque además también tienen, por ejemplo, el cuidado, tienen asegurado la alimentación. Vimos que los índices de desnutrición en nuestro país también aumentaron. O sea, que hay muchas cosas que vinculan el tema de que realmente ellos no estén yendo a la escuela. Y además hay otro asunto importante, y es que la salud mental de nuestros niños y niñas ahora mismo hay que prestarle atención por el tema del confinamiento. O sea que si vamos a pensar ahora, ya después de todo un año ya en casa, y volvemos de nuevo a encerrarlo, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias a futuro de todo eso para ellos? Correcto. Bien, y para terminar, ¿alguna región en particular del país que les llamara mayoritariamente la atención? Nosotros siempre vemos más vulnerabilidad en la zona fronteriza de nuestro país. Nosotros, la encuesta fue como muy dirigida a los programas, a donde nosotros tenemos programas e incidencia. Y, por ejemplo, en la zona de Dajabón, Montecristi, por ahí vimos muchas situaciones. Y también en el sur, que hay mucha pobreza por la provincia de Independencia, por allá por Jimaní, donde hay comunidades altas, donde de ningún modo llegaba la educación, de ningún modo, ni internet, ni televisión, ni nada. Lamentablemente esa es la situación todavía en nuestro país, y gran parte de nuestros niños todavía están viviendo esa situación. Entiendo. Bueno, Bianni, te agradecemos muchísimo que hayas atendido a nuestra invitación del día de hoy a No Se Diga Más, y por aquí a tus órdenes. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Pasen feliz resto de la noche. Gracias igualmente. Ha sido Bianni Matos, asesora nacional de educación de World Vision República Dominicana, a propósito de este estudio tan oportuno para lanzar estos resultados, en los que, entre otras cosas, se pudo determinar que el 83.4% de los hogares dominicanos no puede pagar internet para una educación virtual. ¿Qué dirá la DP de eso? Bueno. Que no se diga más.